1 de octubre de 1918. Los turcos han sido expulsados de Siria. Las tropas expedicionarias británicas del general Allenby avanzan hacia Damasco. Ese día debió ser impresionante, debió ser espectacular, la estampa bellísima, tropas avanzando por el desierto, y a la vanguardia de todas ellas, los árabes. Ahí va el príncipe Faisal, y ahí va aquel que todos llamaban el emir dinamita, el rey sin corona. O él mismo decía que era alguno que le gustaba crear reyes. Nada más y nada menos que el Orange, como le llamaban los árabes, Sir Lawrence de Arabia. 1 de octubre de 1918. Los árabes recuperaban Damasco y soñaban con la libertad. Esta noche en nuestros pasajes de la historia vamos a abordar una vida apasionante, la vida de Lawrence de Arabia. Nada más y nada menos, Edward Thomas Lawrence. Una vida controvertida, polémica, llena de misterio, llena de bruma, y que gracias al cine, gracias a la prensa, gracias a los medios de comunicación, fue una figura encumbrada, una figura elevada a la categoría de ser casi legendario. Un ser soñado, querido por todos, amigo de Winston Churchill, amigo de Sir Bernard Shaw, amigo de todos, y con muy pocos enemigos. En la tierra de los árabes le soñaban, y como no podían pronunciar muy bien aquello de Lawrence, le decían el Orange, el Orange. Nuestro gran líder aprendió a montar a camello, aprendió a montar a caballo, vistió como los árabes, sintió como los árabes, comió como los árabes, se convirtió en un auténtico árabe. Hace 40 años se estrenó la mítica película de David Lynch, Lawrence de Arabia. El protagonista, Peter O'Toole, la verdad es que distaba muchísimo del que fue el verdadero Lawrence de Arabia. Lawrence no era alto, Lawrence no era muy apuesto, pero su carisma impregnó durante muchos años los territorios de Arabia. Esta noche intentaremos contar su verdadera historia. 46 años llenos de aventuras, llenos de escenarios, llenos de paisajes, llenos de amistad. Porque sí, fue aventurero, pero también fue escritor, nos dejó 5 libros. También fue arqueólogo, su vocación, su pasión. Fue cartógrafo, topógrafo, fue espía, militar. Y tremendamente aficionado a la individualidad. Le gustaba operar solo, estar solo, sentirse solo. Su mejor imagen, la del desierto. El viento del desierto siempre le acompañaba, siempre le aconsejaba, siempre le susurraba lo que debía hacer. Ese era su mejor sueño. Pero Lawrence tuvo una historia. Y esa es la historia que vamos a proponer en esta madrugada inquieta de la Rosa de los Vientos. Una historia que empezó en Gales, porque allí fue donde nació. El 15 de agosto de 1888. El 15 de agosto es una fecha emblemática. No en vano, el mismísimo Napoleón Bonaparte nació un 15 de agosto de 1769. Lawrence llevaba muy a gala haber nacido el mismo día que Napoleón. Pero lo cierto es que la infancia no fue muy afortunada, no fue muy feliz. Y vamos a contar por qué. Su padre era Thomas Chapman. Thomas Chapman era un aristócrata venido a menos, de segundo nivel. Y Thomas se había casado, vivía en Dublín, y tenía 4 hijas. Pero a Sir Thomas, se le antojó enamorarse de la institutriz de aquellas 4 niñas suyas. Se enamoró de ella. Y el amor llegó a tal extremo que decidió escaparse con la institutriz, abandonarlo todo, abandonar a su mujer, a sus 4 hijas y lanzarse a la aventura. Algo llevaban los genes. Algo que iba a transmitir a sus 5 hijos, a los 5 que tuvo con Sarah Maiden. Sarah Maiden era una mujer hermosa, una joven interesada por todo lo que supiera cultura y muy enamorada de su marido. Y digo marido porque ella siempre consideró que era su marido, pero nunca pudieron casarse.
Thomas Chapman pidió encarecidamente el divorcio a su primera mujer, a su primera esposa, pero esta no se lo concedió. Por tanto, tuvieron que vivir casi de forma y manera escondida. No olvidemos que estamos hablando de la época victoriana, estamos hablando de finales del siglo XIX. La pareja de Thomas y Sarah deambulan por buena parte del territorio británico, por Escocia, por Inglaterra, saltan también a Francia y finalmente se establecen en Gales. Tienen que cambiar el apellido porque viven en vergüenza, porque lo están pasando realmente mal, porque la gente murmura. Adoptan el apellido Lawrence. Y en ese tiempo ven llegar 5 vástagos varones. Fijaos que había tenido 4 niñas con su primer matrimonio, su primera unión, y luego tiene 5 varones en su unión con Sarah Maiden. Bien, pues Edward Thomas va a ser su segundo hijo. Edward Thomas Lawrence. Repito, nacido el 15 de agosto de 1888. Esta unión ilegítima va a provocar grandes disgustos a los 5 hijos. Enormes disgustos, grandes traumas, muchos complejos. El pequeño Edward está traumatizado, lo está pasando realmente mal. Es conocedor de la historia, muy pronto se entera de ella. Y crece mal. Dicen sus biógrafos, como Robert Graves, que le costó crecer. Y le costó crecer tanto que fue un niño débil, enfermizo, huidizo. No le gustaban los deportes sobre todo colectivos. Le gustaba más investigar a solas. Buscaba la soledad de las bibliotecas. Comía muy poco. Contrajo paperas. A los 12 años se rompió una pierna y dicen que todo esto facilitó que no creciera más. Se quedó estancado en el 1,66 m. Por tanto, era un niño bajito y, por si fuera poco, con una cabeza de enormes proporciones. Una cabeza que no iba en consonancia con el cuerpo. Era rubio y, según dicen sus biógrafos y sus compañeros de clase, asexuado. Era difícil establecer el sexo cuando veían la cara, cuando veían el cuerpo de Edward Thomas Lawrence. Dicen también de él que tenía una risita muy estrepitosa, una risa nerviosa, estrepitosa, posiblemente porque siempre estaba pensando que todos se fijaban en él, que tarde o temprano iba a meter la pata. Sí, lo pasó realmente mal. Pero tuvo buenos estudios, tuvo una buena escuela y consiguió formarse adecuadamente. Ya os digo que mientras que sus compañeros practicaban deportes colectivos, jugaban al fútbol, jugaban al rugby, él desestimaba esa posibilidad y se encerraba en las bibliotecas. Incluso dicen que en Oxford llegó a investigar, llegó a explorar el curso de las aguas subterráneas de aquella localidad. Siempre solo, casi sin amigos. Llegó el tiempo de instituto, llegó el tiempo de universidad y buscó su vocación y la encontró. Estudió nada más y nada menos que la historia medieval, cursó estudios de historia medieval. Cuenta Robert Graves en su biografía que consiguió leerse los 50.000 volúmenes de la biblioteca de Oxford Union. 50.000 volúmenes en tan solo 6 años. Dicen que Lawrence podía leer hasta 18 horas diarias. 18 horas diarias. Consumía libros, lo quería saber todo. Huía de los libros prescritos por los grandes profesores. No quería saber nada de esos libros. Buscaba otras temáticas, buscaba otros mundos, imaginaba aventuras. Quería soñar, era la única válvula de escape para su afligida realidad. Y desde luego que encontró aventuras. Y pronto empezó a fijarse en Oriente. Y en Oriente estaba el desierto. Y en Oriente estaban los árabes. En Oriente se encontraba una civilización enigmática. Nos encontramos en el verano del año 1909. Lawrence tiene 21 años.